Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Se terminó la quinta semana del tiempo ordinario. Mañana es domingo, sexto domingo de la sexta semana del tiempo ordinario, y tendremos lecturas lunes y martes de la sexta semana del tiempo ordinario, y vamos a hacer un time out, un espacio, un receso en las lecturas del tiempo ordinario, porque el miércoles entramos a la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Quiere decir que solo hoy tenemos la lectura de el primer libro de Reyes. Hay un stop, hay un frenazo ahí. Y el día lunes vamos a comenzar un estudio sobre la carta de Santiago. Por eso ahora vamos a despedirnos de lo que pasa en el reino de Israel para el lunes y martes estudiar a Santiago, y después hacemos un receso, y cuando termine la Pascua, o sea, después de casi 100 días, vamos a volver a estudiar la carta de Santiago. Monseñor Romero en la primera parte hoy nos presenta precisamente en sintonía con lo que hemos estado estudiando, esos pensamientos de Monseñor Romero. Ahora llegamos al segundo, aquel conflicto entre tradicionalistas y gente de progreso, progresistas. Pero Monseñor presenta el modo de solucionar esos conflictos. Conflictos entre un fuerte y un débil, conflictos entre un tradicional y un progresista. ¿Cómo se soluciona esos conflictos? Oigamos a Monseñor. Por eso, el segundo pensamiento es otro conflicto que surgió también en las comunidades primeras del cristianismo. Se trata entre los que San Pablo llama débiles y fuertes. Posiblemente se refiere la carta a los romanos de aquellos que se convirtieron al cristianismo viniendo de tradiciones judías o gentiles religiosas, y decían que cierta carne no se podía comer y por eso se alimentaban con verduras. En cambio, otros que ya habían superado y habían comprendido con San Pablo que la salvación viene por la fe en Cristo y no depende de esas obras de religiosidad, despreciaban a los tradicionalistas, y los tradicionalistas se escandalizaban de esos progresistas, tal como hoy. Lo malo es radicalizarse, ponerse a los extremos y pensar solo lo mío es bueno, y el otro dice solo lo mío es bueno. Y así existen hoy movimientos en la vida religiosa que quieren como asumirse, endueñarse del monopolio de Cristo, del Espíritu Santo. Y San Pablo es cuando habla en nombre del Espíritu Santo para darles la solución, que viene ya en mi tercer pensamiento, tomando de las tres lecturas y enfrentando estos dos conflictos: conflicto, violencia, perdón, conflicto, progresistas
y conservadores. Para darles un nombre nada más, la solución, la clave de solución, nos dice la palabra de hoy, está hoy en el perdón. Y en las razones de ese perdón, ¿cuáles son esas razones? Recojámosla como fruto de nuestra reflexión. La primera lectura nos presenta la dependencia que tenemos de Dios. Tú que dependes de Dios en tu salud, ¿cómo le pides salud a Dios si no perdonas a tu hermano? Es una lógica, porque Dios dice que amemos al prójimo, y si no lo amamos, ¿cómo le pedimos a Dios a quien tenemos enojado por el rencor? Otra razón, todos necesitamos de la comprensión misericordiosa de Dios. ¿Cómo la vas a tener? Dice el apóstol, si tú no la tienes para con los demás, cuando no perdonas, cuando vas por venganza a matar a otro, a golpear a otro. Otra razón, que bien nos serviría esto, la fragilidad de nuestra vida. Eres carne, quiere decir, eres cosa transitoria. Y así, viendo tu fragilidad y la del otro, piensas hacer un absoluto de la ofensa que el otro te hace y un absoluto de tu venganza. Si eres frágil, lo lógico es, trata tu breve vida con el amor con que Dios quiere que vivas, sabes perdonar. Otra razón muy valedera de la primera lectura, piensa en tu fin, en la muerte, en la corrupción. Cuando un hombre, por más agresivo y violento que sea, muere, ¿qué es? Un cadáver encerrado en 4 tablas. Toda la potencia de un hombre que conquistó reinos o que mató gente, ahí está, es nada, es polvo, es ceniza. Piensa eso, dice la Biblia, y dominarás tu rencor. Vamos a tratar de ir por partes, porque no está muy fácil darse a entender con esta propuesta de Monseñor Romero sobre la solución a los conflictos. Ya llegamos al segundo pensamiento de Monseñor Romero. Hemos estado estudiando de Monseñor Romero todo lo que tiene que ver con el marco de la realidad y el marco doctrinal, citando los textos para justificar cómo hacer para que yo, que tengo derecho a reaccionar, cómo debo renunciar a este derecho por amor a la paz. Y hoy, en este segundo pensamiento, Monseñor a esto le llama el conflicto entre progresistas y conservadores o tradicionalistas. ¿Es delito ser tradicionalista? ¿Es delito ser progresista? ¿Es delito ser fuerte? ¿Es delito ser débil? No, no hay delito en ninguna de las dos modalidades o formas de ser. No lo hay. ¿Por qué soy fuerte? ¿Por qué soy débil? ¿Por qué soy progresista? ¿Por qué soy tradicionalista? Hay miles de causas. Y Monseñor no se va a meter en esto. ¿Y vos por qué sos así? Y no, así soy. Así me corresponde ser. Pero todo eso tiene una gran solución. Monseñor nos encausa en 2 grandes realidades. La primera es que usted y yo dependemos de Dios. La salud depende de Dios. La paz depende de Dios. La misericordia depende de Dios. La bondad, ponga la cadena de palabras que usted quiera, y todo depende de Dios. Entonces, si yo soy consciente que todo depende de Dios, ¿por qué creo yo que yo con mi fuerza puedo hacer lo que me da la gana? Y cuando
yo necesite algo de Dios, ¿cómo me lo va a conceder Dios si yo estoy encargado de hacerle daño a mis hermanos? Ahí se acaba, ahí termina el término egoísmo, ahí termina el término prepotencia, alevosía. Todos los garbos, decimos, terminan cuando usted tiene conciencia de que todo depende de Dios. Y el otro aspecto no es menos importante. Es fácil para evitar convertirme yo en un provocador de la injusticia, bien sea por mi debilidad, bien sea por mi fortaleza, bien sea por ser progresista, bien sea por ser tradicionalista. ¿Dónde está la segunda opción que Monseñor nos presenta? Pensemos en el momento de la muerte. Cuando somos cadáver, ¿dónde quedó tu fuerza? ¿Dónde te quedó tu debilidad? ¿Dónde quedó tu progresista? ¿Dónde quedó tu tradicionalista? No somos absolutamente nada. Si pensáramos en esas dos motivaciones de reflexión, dice Monseñor, entenderíamos que aunque yo sea fuerte, no tengo ningún derecho, porque todo depende de Dios, porque un día voy a estar en una caja de 4 tablas, no tengo ningún derecho. Y el que es débil no tiene ningún delito. El que es fuerte tampoco tiene ningún delito. El que es tradicionalista no tiene ningún delito. El que es progresista no tiene ningún delito. ¿De qué se trata entonces? Yo no voy a imponerme con mi fuerza frente a un débil. Yo no voy a imponerme con mi progresismo frente a un tradicionalista, ni al revés. Ni yo débil debo buscar la forma de destruir al fuerte, ni yo tradicionalista debo buscar la forma de destruir al progresista. No. Convivamos, relacionémonos, porque somos hermanos. Todo depende de Dios, y en la muerte de nada nos sirve haber sido diferente de los demás, porque en la muerte todos somos iguales, cadáveres y cadáveres. El cadáver con otro cadáver no entra en conflicto, y ante los ojos de Dios no hay motivo para entrar en un conflicto. No es fácil, pero Monseñor Romero tiene inteligencia de sobra para buscar los motivos, los modos para poder vivir en paz. ¿El gobierno necesita demostrar su fuerza? No, que sea fuerte está bien, pero que no se venga a destruir a los débiles. No, que sea fuerte si quiere, pero no se meta con nosotros que somos los débiles. Usted puede ser conservador, tradicionalista, ¿sí? No tenga pena, tiene derecho a ser así. Es que yo todos los días rezo el rosario y yo si no cargo la procesión está bueno, pero el otro no lo quiere hacer. Y ni usted debe entrar en conflicto con el progresista, ni el progresista con el tradicional. Son dos maneras de ser y basta. No hay motivo para que yo me imponga y usted se me imponga. No me quiera hacer usted de la tradición. No, yo soy teólogo de la liberación, pero yo no tengo por qué hacer que usted sea teólogo. No, tranquilo, sea como usted quiera. No hay motivo para entrar en conflicto. Es que en la iglesia hay unos que son tradicionalistas. Está bueno, que sean tradicionalistas. Pregúntele a mi papá. Hace 40 años, el 20 de agosto va a cumplir 40 años de que se nos fue. Pregúntele si mi papá tenía problema con los tradicionalistas o con los progresistas. No. Todos los días mi papá rezaba el rosario y rezaba la oración de San Francisco de Asís. Y tenía su cuerda de San Francisco. Pero el cerebro de mi papá era completamente de avanzada, decimos. Nadie le daba tol con el dedo.
No, mi papá, Miguel Osorio Martínez, Tatita Miguel le decían los campesinos vecinos, Tatita Miguel, murió de 96 años con un rosario en la mano. Mi papá, el día 20 de agosto, ya antes había pedido al sacerdote, el padre Humberto Ayala, ya está bien anciano el padre Ayala, y el padre Ayala llegó a las 10 de la mañana, llegó a confesarlo, ya había llegado otras veces. Se confesó mi papá, y cuando el padre le dijo: don Miguel, ya me voy, don Miguel, vaya padre, muchas gracias por haber venido. Y habían bastantes personas ahí en la casa porque todos estaban pendientes que mi papá en cualquier momento iba a morir. Y les dijo mi papá a las que estaban ahí cerca, le dijo: récenme el rosario, les dijo. Y la gente se reunieron alrededor de la cama de mi papá y se pusieron a rezar el rosario. Cuando terminaron el rosario, mi papá les dijo: cántenme. Y cuando le estaban cantando, se murió con un rosario en la mano. ¿Era tradicionalista mi papá? Sí, pero con un cerebro de avanzada. Yo soy, opcionalmente, es mi decisión, yo quiero ser de la teología de la liberación, pero me puedo encontrar con alguien que es tradicionalista, Renovación Carismática, Acción Católica, Santo Entierro, La Dolorosa, ¿qué más grupos? Cursillo Cristiandad, lo que quieran. Y no tengo ningún problema. Usted si quiere rece, ore con los ojos cerrados. Yo no los cierro, no me gusta. Y no voy a fingir, padre, no, eso no es mi estilo de rezar. Yo si acaso junto mis manos, agacho pero no cierro los ojos, pero es mi decisión. Se puede. Si usted me respeta y yo lo respeto, ¿dónde está el conflicto? No hay razones para el conflicto. Porque yo soy consciente, según lo que dice Monseñor Romero, que todo depende de Dios. Y un día voy a estar entre 4 tablas. ¿Y dónde va a quedar mi ego, mi garbo, nada? No hay nada. En la caja, en el ataúd, en el suelo, todos somos cadáver. Todos somos iguales. Vamos a las lecturas. Esta es una lectura que a mí me cae mal, pero es palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Primera de Reyes 12, del 26 al 32, y el capítulo 13, del 33 al 34. Dice lo siguiente: en aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes 8, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos a gente de la plebe. Al que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No se me quede viendo así, a mí no me gusta esta lectura, pero no es culpa suya, ni culpa mía, ni culpa del que escribió el texto.
es que cuando hacemos memoria de dónde venimos y proyectamos hacia dónde vamos, no es normal que alguien cometa los errores del pasado. Allá en el Éxodo, después de haber cruzado el Mar Rojo y encontrarse en el desierto, el pueblo cayó en esta misma tentación. Moisés subió al monte Horeb, al monte Sinaí, y tardó mucho y pensaron que Moisés ya estaba muerto. Le dijeron a Aarón: haznos un Dios. Y Aarón recogió el oro, etc., e hizo un becerro de oro. Cuando uno se pregunta: ¿y qué es un becerro? A saber, puede ser un novillo, un cordero, un carnero, una cabra, lo que es un becerro, cualquier cosa. Y es una figura que llama o atrae como un Dios, con D chiquita. El conflicto de Jeroboam fue servidor de David, no fue servidor de Salomón, él se mantuvo al margen, por la profecía de Ahías, el profeta, yo le digo profeta callejero, o sea, ya no es un profeta que está en la corte, en el palacio, no, en la calle. Profeta Ahías de Silo parte el manto nuevo en 12 pedazos y le da 10 a Jeroboam. Te vas a quedar con 10 tribus. Y estos 2 pedacitos se los voy a dar a Roboam, al hijo de Salomón. El hijo de Salomón va a gobernar 2 tribus, la tribu de Leví y la tribu de Judá. Y tú vas a gobernar las otras 10 tribus. Pero el tema es que ya desde Salomón el pueblo tenía la costumbre, la tradición, con T chiquita, de ir al sur, a Jerusalén, a reunirse en el templo. Y Jeroboam estaba celoso de que el pueblo del norte fuera al sur, al templo. Se le ocurre hacer 2 becerros, en Betel uno, en Dan el otro, y les dice: este es el Dios que los sacó de Egipto, no vayan al templo, ya basta, no necesitan ir al templo, vengan aquí. Esto que estamos leyendo, usted y yo lo vamos a entender mejor cuando releamos, o ahorita mismo si nos transportamos al momento en que Jesús habla con la samaritana. Samaritana es Samaria, la capital del reino de Israel, reino del norte. Jerusalén es la capital del reino del sur, Judá. Y Jesús habla con la samaritana. La samaritana le dice: ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En el templo? ¿En el sur? ¿O en la montaña? En los altares de Israel. Betel, Dan, qué sé yo, todos los altares que había en el reino del norte. Y Jesús le dijo: ni en el templo ni en el monte. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Pero Jeroboam, por el celo de que su pueblo, sus 10 tribus, no bajaran al sur, cometió la peor abominación que Dios no perdona: jugar con el nombre de Dios, atribuirle a otro lo que solo le corresponde a Dios. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. El César se llamaba Dios, lo llamaban Dios. Y por eso cuando Jesús da aquella sentencia: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo: no jueguen con el santo nombre de Dios. No le atribuyan a uno lo que es del otro. El César
es un César, un rey. Y Dios es Dios. Nada de comparación. Jeroboam no se convirtió y desde el origen del reino del norte tenía incrustada en su realidad, en sus acciones, tenía insertado ya su pecado para ser destruido. Sobrevivió el reino del sur y también fue destruido. El reino del sur se reconstruyó, el reino del norte nunca se reconstruyó. El reino del sur sí, se reconstruyó. Reconstruyeron el templo. Después se lo volvieron a destruir. Y los romanos lo reconstruyen, pero después lo destruyeron. Y desde el año 70 hasta nuestros días no ha sido posible que se reconstruya el templo. Usted y yo no necesitamos ese templo. Para ir a adorar a Dios, no necesitamos ese templo. Porque usted y yo tenemos que aprender lo que Jesús enseña de adorar a Dios en espíritu y en verdad. A mí no me gusta esta lectura porque es un texto que solo puede ser escrito por alguien, iba a decir la palabra mala, palabra fea, pero dejémoslo en un ignorante. Jeroboam es un ignorante. Roboam es más sabio, pero también va a ser pecador, como su abuelo David, como su padre Salomón. Pero el pecado de Roboam, hijo de Salomón, no es de la magnitud del pecado de Jeroboam. Volver a repetir lo despreciable de Dios es un texto de un ignorante, de un esbirro. No quiero que vayan a Jerusalén. Quédense aquí, aquí está el Dios. 2 becerros, uno en Dan, otro en Betel. Y por eso firmó su sentencia el reino de Israel. Año 722, apenas unos 200 años después de la muerte de Salomón, el reino del norte fue destruido. Y casi 400 años después de la muerte de Salomón, 200 años casi después de la destrucción del reino del norte, también fue destruido el reino del sur. Pero el reino del sur se reconstruyó. Y lo encontró Jesús reunido alrededor del templo. Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10, dice lo siguiente. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida
subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este texto sí me gusta, y no es culpa suya ni culpa mía que me guste. Lo que sucede es que este texto, como sus paralelos, fue explicado en El Salvador por Gustavo Gutiérrez. Y yo me quedé desde hace, pensemos que ya hace unos quizás 30 años que Gustavo vino aquí al país y nos regaló esta explicación. Y yo quiero aprovechar este momento para decirles que en la Sagrada Escritura tenemos dos tipos de textos: textos históricos y textos teológicos. Este texto puede ser una fusión de un texto histórico con un texto teológico. No creo que termine de explicar lo que quiero explicar, y no es culpa suya, es culpa mía. Pero sucede que lo histórico de este texto es que el pueblo de Israel tenía, por las profecías de 500, 600 y 700 años antes de Cristo, tenían esas profecías de que iba a llegar un Mesías. Y el entender al Mesías, es bueno que lo expliquemos. El Mesías significa un nuevo rey de Israel al estilo y mejor que el rey David. Nadie de los reyes que vinieron después del rey David ha sido tan perfecto, aunque con pecados, como el rey David. Ninguno. Ellos tenían en su conciencia que Dios les iba a mandar un Mesías, un nuevo rey al estilo y mejor que el rey David. Esto es lo histórico. Oyen hablar de un tal Jesús, estamos en Marcos, un tal Jesús, por ahí anda un tal Jesús, hijo de un carpintero, de una tal María. Fíjate que anda curando, fíjate que anda predicando, fíjate que no tiene miedo a los fariseos, no los confronta, habla con autoridad. Acaba de curar a un sordomudo. Allá una muchacha endemoniada a distancia, la sirofenicia, quedó curada. Entonces Jesús se hizo famoso y pensaron que Jesús era el Mesías. Lo buscaron. Y esta vez en Marcos están 3 días sin comer en un desierto. Y Jesús les ha enseñado por 3 días. Esto es lo histórico. Ahora vamos a lo teológico. Jesús nunca acepta. Estamos en un texto teológico, significa que no tiene por qué ser histórico. Jesús nunca acepta que Él verdaderamente es el Mesías que este pueblo espera. Pero los ha instruido 3 días. Y ahora se da cuenta que tienen hambre. Entonces, la parte teológica es: a ustedes se les ha dicho que hay 3 maneras de entender la bendición. Dios bendice a uno y maldice al otro. Y este bendito no tiene por qué compartir su bendición con el otro. Primera etapa. Segunda etapa, Dios bendice a unos para que compartan algo con los que no han sido benditos. Y llega Jesús, esto es lo teológico, y dice: miren, jóvenes, ustedes son 4,000, pero yo no tengo cómo alimentarlos. Esto es un texto teológico.
Fíjese que los apóstoles aquí dice que entre todos ellos solo tienen 5 panes y unos pescados chiquitos. Siéntense. Según la explicación de Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación, siéntense y que nadie considere suyo lo que tiene en su bolsa. Siéntense y compartan, coman lo que hay. Esto es distinto a como lo entiende mucha gente dogmática, fundamentalista. Eran 5 panes y había unos cuantos pescados y Jesús les impuso las manos y empezaron a brincar los pescados y los panes y se hacían tamaño. No, eso es Hollywood. Eso es películas de Hollywood. El texto teológico es que Jesús en esta escena histórica, porque todos esperaban que llegara el Mesías, y por eso se reúnen 4,000, es todo un ejército. Y el texto teológico es que Jesús les enseña a compartir. Siéntense, el que tenga, que le dé al que no tiene. Pero aquí nos han enseñado que lo que tengo es mío y no tengo por qué compartirlo con el otro. No, y aquí nos han enseñado que lo que yo tengo, de lo que yo tengo, aunque sea un poquito, le voy a dar a otro, la limosna. No. Se acabó la primera y la segunda etapa. Vamos a la tercera. Todo lo que tenemos es de todos. Llámele usted comunista si quiere. Comunismo, sí. Pero no tiene nada de comunismo. Esto es puro reino de Dios. El que tenga, que comparta. Y nació una concepción nueva de la etapa de la bendición. La primera y la segunda quedó en el pasado. A partir de la enseñanza de Jesús, siéntense, dice Gustavo Gutiérrez, los esclavos comen de pie. Y Jesús les dice, siéntense. Ustedes no son esclavos, ustedes son hombres y mujeres libres. Los libres comen sentados. Pareciera que son cosas insignificantes. No es insignificante. Es un texto teológico. Y este texto teológico tiene mucho que enseñarnos. Esto es Marcos. Marcos está escrito para que lo entiendan muy bien los paganos. Y usted y yo somos paganos. Usted y yo no somos judíos. Yo no uso kipa, ni usted tampoco. No. Yo no me circuncido, ni usted tampoco. Somos paganos. El Evangelio de Marcos está escrito para usted y para mí. Y uno dice, uno de pagano, se llegó a la tercera etapa. Correcto, se llegó a la tercera etapa. Y muchos tradicionalistas no lo entienden ni quieren aprender de esto. Por eso este programa no lo miran muchos, no lo escuchan muchos, unos cuantos nada más. Pero así es esto, unos cuantos que aprendan ya es bastante. Lo fundamental es que yo soy el primero que aprendo. Y de esto se trata. Terminamos la 5ª semana del tiempo ordinario, mañana domingo. Asumimos ya el 6º y solo tenemos lunes y martes para reflexionar el tiempo ordinario. Hacemos un stop y nos vamos a la Cuaresma y después nos vamos a la Pascua y después de la Pascua volvemos con el tiempo ordinario. El martes, primero Dios, nos vamos para Esquipulas. Ya se apuntaron varios, llegaron 2 más. Vamos a ver cuántos logramos ir. Con devoción o sin devoción, vamos para Esquipulas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.